Muy bien, estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis, sacando pensamientos de cada una de ellas, porque son mensajes muy ad hoc a el tiempo en que estamos nosotros viviendo. Y abran sus Biblias, los que la trajeron, en el capítulo 3 del Apocalipsis, porque estamos viendo la segunda parte de la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia que se le conoce como la iglesia que tenía nombre, que vivía, pero que estaba muerta. Y así como también hay cristianos que dicen de la boca para afuera, soy cristiano, ante los ojos del mundo, Dios sabe que muchos de los que nos escuchan están muertos. Son cadáveres vivientes espiritualmente hablando. Y Jesucristo, no nos sorprendamos, nos advirtió en la Biblia, en la mayor parte de las parábolas, principalmente el capítulo 13 de Mateo, donde él habla que la iglesia es una siembra de cizaña con trigo. Así que todas las iglesias en el mundo entero, locales, porque la iglesia es la iglesia invisible universal, que solamente Dios conoce cuántos de cada iglesia local son realmente regenerados, bautizados con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, y cuántos de los millones que van a iglesias que se llaman cristianas tienen una relación personal, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Aquí solo Dios lo sabe, pero dadas estas circunstancias de que muchas personas viven engañadas, creyendo que son algo cuando no lo son, la única forma de poder averiguar que yo estoy engañado, porque yo no lo voy a averiguar si no estuviera engañado. El engaño te hace creer que estás bien y tienes que tener algo que te pueda hacer reaccionar y darte cuenta de tu condición en la que te encuentras delante de Dios. Y esto que nos hace reaccionar se llama la Biblia. Cuando la Biblia es predicada, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los tuétanos y los huesos los hace a un lado espiritualmente hablando y nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. Por eso, dichosos y felices todos ustedes que escuchan la palabra, que tienen la oportunidad de poder venir y reflexionar media hora, 40 minutos tal vez a la semana con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos endereza. Ya una semana ya me brinqué las trancas, ya perdimos la brújula y nos comenzamos a engañar creyendo que estamos bien. Y la Biblia nos confronta, nos redarguye, nos convence, nos abre el entendimiento para que podamos decir en esta mañana: Señor, perdóname, perdóname, porque lo que estoy oyendo me lo aplico a mi vida, me estoy poniendo el saco porque me queda a mí. Y te pido perdón porque no quiero salir hoy mismo por esa puerta sin salir como yo entré. La Biblia nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta iglesia de Sardis es un ejemplo para muchas iglesias del siglo XXI. De millones de personas que van a la iglesia y nunca, jamás, ni siquiera saben ni comprendieron lo que significa la palabra arrepentimiento. Decíamos en la conferencia anterior que tenemos dos ejemplos en la Biblia, Pedro y Judas. Y los dos fueron culpables de alta traición. Pedro y Judas negaron a Cristo los dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque la Biblia usa en el castellano la palabra arrepentimiento. Sin embargo, en el griego existe el remordimiento nada más. Entonces tenemos que entender la diferencia entre una persona que dice: ay, Dios mío, me arrepiento de haber cometido adulterio. ¿Por qué? Porque voy a manchar mi nombre y porque se va a hacer esto público, mis hijos lo van a alimentar. Y esa persona le da tristeza lo que hizo, no por haber ofendido a Dios, sino por las consecuencias de su pecado. Entonces eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento, 2 Corintios 7:9, es aquel que te convence de tu tristeza, que viene de Dios,
que has ofendido a Dios y que claro que la cosecha la recogemos, pero que sin embargo tú te reconoces como David: he pecado contra Dios cuando cometió adulterio con Betsabé. Fue lo primero que dijo: contra ti he pecado, Señor. Y ese es el arrepentimiento. Pedro se arrepintió y lloró por sus pecados. Pero si Judas se hubiera arrepentido de acuerdo al arrepentimiento bíblico, Judas no hubiera aventado las monedas, ni se hubiera ahorcado, ni suicidado o quitado la vida. ¿Por qué se quitó la vida y por qué aventó las monedas? Porque no creía que Jesús le podía perdonar sus pecados. Había creído, pero no había seguido a Jesús. En Juan 8, 31 y 32 dice la Biblia que Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, no todos los cristianos son discípulos. Un discípulo sí es cristiano, porque la palabra discípulo, matetus, en el griego, significa el que sigue a otro. Entonces hay cristianos que siguen a Jesús de lejos, nada más el domingo. Ahorita ya vieron que el Barcelona le dio una goliza al Real Madrid 5-1. Y pues qué bueno que viene al segundo servicio de perdida, ¿no? Pero digo, o sea, nada más el domingo se acuerdan de Dios y entre semana no tienes ninguna relación con Él a través de la Biblia. Entonces no eres un discípulo, te dices cristiano y estás muerto. Porque una persona que vive y que ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede, como un niño no puede dejar de pegarse a al pecho de la mamá y sacar la leche, ¿no? Imposible, ¿verdad? Los primeros meses del bebé es chupar, 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 chupar y dormir, 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 chupar, 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 chupar y dormir. Es todo lo que un bebé hace, nada más. Pero ya cuando crece, ya comienza a comer diferente tipo de comida. Dice la Biblia que nosotros deseemos, segunda de Pedro capítulo 2, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Si tú no tienes esta hambre de estar chupando y sabiendo que te hace falta y que ya no puedes enfrentar tu trabajo, ni tu escuela, ni tu matrimonio, sin estar cerca de Dios y pedirle a Dios su dirección, se puede dudar que tú tengas la vida espiritual. Y de eso se trata este mensaje a esta iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, hay un remanente. Siempre habrá un pequeño grupo de verdaderos cristianos en todas las iglesias del mundo. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. En la conferencia anterior, que vimos la mitad de este mensaje, vimos que hay un arrepentimiento que no es real. Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel, el rey Saúl, Herodes, Judas Iscariote, son ejemplos de personalidades que llegaron a experimentar cierto dolor por lo que hicieron. Como Judas: he entregado a un hombre justo, ahí están esas monedas, se las entregó al sacerdote, sintió tristeza por lo que hizo, sintió dolor, pero no se arrepintió. No reconoció que había ofendido a Dios y que Jesús era el único que lo podía perdonar. Hay una fe que es ficticia también. La Biblia nos dice que muchas personas siguieron a Jesús al principio. Vean ustedes en Juan capítulo 2, pero que sin embargo no habían creído en Él. Dice Juan 2, 23 y 24. Escuchen:
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y cuando ustedes leen la Biblia, sin tomar el contexto, inmediatamente los califican como cristianos. Pero vamos a ver que el simple hecho de creer en Jesús no te da la vida eterna, ni el perdón de pecados, ni la vida espiritual. Porque el diablo no es ateo. Dice en Santiago capítulo 2 que hasta los demonios les ganan a muchos cristianos, porque dice que creen y tiemblan. Ahí, cuando se apareció Cristo en Galilea, ¿quiénes fueron los primeros que le dijeron? Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios. Entonces los demonios creen también y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces si tú dices que crees, pero no obedeces, tu creencia es una fe ficticia. Así como dices, pues creo en Buda como un personaje, creo que la Virgen María existió, creo que el rey de España es el príncipe Felipe porque lo he visto en la televisión, creo que Jesús nació en Belén, y hasta ahí te quedas con un concepto intelectual. Esa creencia no es fe. Lo que es la fe es hasta que comienzas a obedecer lo que crees. Estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en su nombre, creyeron viendo, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y así vamos a encontrar a muchas personas en el siglo XXI, amigos, familiares, que te van a contestar: yo sí creo en Dios. Contéstales inmediatamente: ¿en cuál Dios? ¿Crees en Dios? También el diablo cree en Dios. Los hindúes tienen millones de dioses. Es que yo también tengo fe en Jesús. ¿En cuál Jesús? Según de Corintios 11 del 2 al 3 dice: hay Jesús, que espíritus de Jesús que no son el de Jesús, y espíritus que no son el de Jesús tampoco. Y dice Pablo: cuídate de otro espíritu que no sea el espíritu de Jesús. ¿Cómo sabemos que es el de Jesús? Hasta que creemos en el Jesús de la Biblia y lo obedecemos. Si no, yo tengo parientes que llaman Jesús. Tú también tienes parientes que le dicen Chucho. Había una serie de televisión que se llamaba Chucho el Roto. O sea, tenemos que ubicarnos y tenemos que poder realmente ponernos en la posición en la que tenemos que entender la Biblia y entender lo que es el Evangelio de Cristo. Y no solamente creo en Dios, una señora viejita. Yo también creo en Dios. Le dije: pues ¿en cuál, doña Chole? ¿Cómo que en cuál? Pues en Dios. ¿En cuál? Le dije: porque los hindúes tienen millones de dioses, los griegos adoraban el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Tenían a Zeus, tenían a Artemisa. Entonces, ¿de qué Dios me está usted hablando? Yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús? ¿En el de la Biblia? Sí, ok, entonces lo sigues. Y no hay manera de seguirlo más que a través de la Biblia. No me digas que crees en Jesús y ni siquiera la lees, porque es otro Jesús que tú te has inventado y te has acomodado a tu propio gusto. Hay una santidad que no es real. Hay una fe que no es real. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8, Simón el mago? Dice que creyó viendo los milagros y después quería el Espíritu Santo para vender los milagros a la gente. Entonces esa creencia que Simón el mago tuvo no es la fe bíblica. Hay un amor que no es real. Hay un amor que consiste en emociones, en palabras huecas que simulan un gran efecto. Como ahora escuchen esto, la asociación de pederastas. ¿Oíste bien? De pederastas en Estados Unidos reuniéndose para demandarle al gobierno que la clase de amor que ellos tienen no es hacia una mujer, tampoco es hacia un hombre, ni tampoco es hacia los animales, que es bestialismo, sino que el amor de ellos es a los niños. Y que por lo tanto se les concede el derecho también con las retribuciones del ISSSTE, el Seguro Social. Imagínense nada más todas estas cosas que no se necesitan casar para poder tener esos derechos. Porque un matrimonio no puede ser legislado más que por el gobierno, por los jueces, por lo civil.
Y cuando se legisla un matrimonio o se emite el certificado de matrimonio, tiene que decir entre un hombre y una mujer, porque la palabra matrimonio es matriz, de ahí viene la palabra. Es para formar una familia entre un hombre y una mujer. Y tenemos que levantar la voz, santos de Dios. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. No te quedes callado en tu escuela, no te quedes callado en el gobierno, no te quedes callado en tu buffet, ni en el consultorio médico, ni en el sanatorio donde vives. Levanta la voz. Tenemos que hablar y tenemos que decir, así dice el Señor. Y tenemos no solamente la Biblia, tenemos la biología, tenemos tenemos la antropología, tenemos la genética, tenemos muchas cosas científicas para poder negar las abominaciones a las que la sociedad está llegando. Y si tú te quedas callado, perdiste tu sabor, porque Jesús dijo, somos la sal de la tierra. Y si nos quedamos callados, no sirves para nada más que para ser pisoteado y burlado con los hombres. Y es lo que el mundo quiere, que pensemos como ellos piensan. Y los pocos son los que hacen cambiar las cosas. Y tenemos que decir exactamente lo que la Biblia dice, porque vienen tiempos difíciles donde las situaciones se van a complicar. Y van a arrestar a psiquiatras, a doctores, a médicos, a deportistas, a comentaristas de televisión que estén en contra y se les llama homofóbicos. Pero porque no lo son. Pero en el hecho que a mí no me gusta la sopa de fideo y a ti te gusta la sopa de lentejas, no me tienes que hacer comer la sopa de lentejas. Y si no me gusta la sopa de lentejas, no soy homofóbico lentejuela. Por el amor de Dios. Nosotros amamos a todo mundo, amamos a todas las personas como son. Pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que están adoptando. Pero sí, odiamos así con la pasión que amamos a Dios. Con esa misma pasión debemos odiar el mal. Amar el bien, odiar el mal, dice Romanos capítulo 2. Entonces tenemos que odiar como a un niño lo pueden destrozar. A los 2, 3 años. Les voy a contar rápidamente para seguir con este mensaje a la iglesia. El testimonio que acabo de recibir mi esposa y yo. Nos escribieron una carta a Estados Unidos con esta situación. Pastor Alducin, tenemos un hijo de 4 o 5 años que lo mandamos al kinder, a la escuela, casi a la primaria. Me reservo el nombre de la persona y de la escuela. Este niño, nuestro hijo, se conoció a un amiguito que tiene 2 papás. Entonces nuestro hijo, de una forma ingenua, ¿verdad? Sin malicia, le dijo al niño que tiene 2 papás, oye, ¿por qué no tienes tú una mamá como yo? Bueno, el niño que tiene 2 papás fue con sus papás y les dijo, en la escuela me preguntaron que por qué no tengo mamá. Este par de matrimonio de 2 hombres fueron a demandar al niño por discriminación. Caso real en el siglo XXI. Y querían hasta atacar la escuela porque no tenían derecho a su hijo decirle que por qué no tenía una mamá. Pues por el amor de Dios, son 2 criaturas de 5 años. ¿Cómo vas a culpar a un niño de discriminación? A ese punto hemos llegado. Hierve la sangre. Como decía Jesús, el celo por la casa de mi Padre me consume. La ira de Dios es una ira santa contra el pecado. No se vale que a los niños les hagan eso. No se vale. Destruirlos, dejarlos que crezcan, pero no adoctrinarlos y que ellos libremente, si a los 18 años quieren ser lo que quieran y aventarse de la torre latinoamericana y quieren suicidarse o quieren matarse o quieren ser homosexuales, esa es su decisión de ellos, pero no adoctrinarlos desde niños, por el amor de Dios. Jesús le dice a esta iglesia en el versículo 2, sé vigilante. Este es el consejo que se les da. En otras palabras, una persona que es un velador en nuestra sociedad es una persona que lo contratan regularmente de las 11 de la noche a las 7 de la mañana para trabajar en un edificio, una casa, un apartamento, lo que sea, y mantenerse con los ojos abiertos durante este periodo donde todos están durmiendo. Ese es un velador. Entonces, de ahí viene la palabra vigilante. Espiritualmente estamos aproximadamente como a las 12, 1 de la mañana en el mundo espiritual, donde las tinieblas son más densas. Entre las 12 y las 3 de la mañana son las tinieblas más densas del mundo.
Ya como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Comienza, o 5, comienza ya poquito a poquito a amanecer hasta que sale el resplandor del sol. Yo recuerdo cuando hace muchos años trabajaba ese turno en un hotel de las 11 a las... Llegué y me pedí trabajo, estaba muchacho. Bueno, lo contratamos de las 11 a las 7. Fue el tiempo más difícil de mi vida, porque te descompone todo tu sistema en la noche y nunca te repones. Me tenía que levantar a las 5 de la tarde, llegar a mi casa a las 8 o 9 de la mañana y dormirme todo el día para reponerme de toda la noche. Pero me acuerdo que las primeras semanas, como a las 1 o 2 de la mañana, pues entras así, ¿verdad? Yo estaba de bellboy, era el Hotel Camino Real en Polanco, ahí comencé de bellboy, y andaba yo para todos lados, y a las 2 3 de la mañana, de repente, algo en el cerebro te comienza a traicionar, y me sentaba, y sin que me diera cuenta, de repente, ¡pum!, y me quedaba dormido. Y tenía que venir mis compañeros a despertarme para que el capitán de bellboys no me fuera a sancionar. Pero había algo en mi cerebro, ¿verdad? Son, los neurólogos nos pueden explicar que son como líquidos que se van acomodando, y en esa época te duermes porque ya te gana el sueño, porque ya no es normal para la circulación de la sangre ni el cuerpo humano. Entonces nos encontramos en esa hora más peligrosa de la humanidad, santos de Dios. Nos encontramos en un tiempo donde las tinieblas se están haciendo más densas cada vez. Pero a pesar de todas estas profecías que se ven contra el mundo y de todo lo horrible que la sociedad se está descomponiendo y la situación política, económica, militar en la que el mundo se encuentra, ayer la OTAN, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, mandaron 50,000 hombres a Noruega porque descubrieron que hay más de 10 o 15 submarinos rusos apuntando a Estados Unidos, a nuestros primos del norte. La OTAN no había despertado ya hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que en 1949 se formó, para impedir que hubiera más comunismo en Europa. Pues ahora, ayer mandaron ya 50,000 soldados a Noruega. O sea, se está incrementando la Guerra Fría, la que hace 2 semanas entramos ya, cuando la China ya le declaró la Guerra Fría a Estados Unidos y por la guerra comercial, y estamos en un mundo en tensión, donde ya submarinos, soldados por acá, ejercicios militares en el mar de Japón, ejercicios militares en Corea del Norte, amenazas de Irán contra Israel cada vez más en aumento. En el Líbano se encuentran cada vez más de 150,000 cohetes que están apuntando hacia Israel para estos próximos días o semanas. Irán, que hace la paz con Rusia y con Siria, Irak, Turquía, que se une a estas naciones, ya es Rusia, Siria, Irán y Turquía, estas 4 naciones que se profetizaron en Ezequiel 38 hace 2500 años, que estas 4 naciones se profetizaron, se unirían como el eje del mal para poder destruir el Medio Oriente, apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en Irak, en Arabia Saudita y en Irak, y controlar el mundo por el petróleo hacia el occidente. Y ahorita Europa no puede hacer nada, Europa se encuentra en el hoyo completamente ahorita. Ya España, Portugal, Italia y Grecia hundidas económicamente. Inglaterra les dice a la Unión Europea adiós con el famoso Brexit, que ya se pone en acción el año que entra, en los próximos meses. Y se queda Alemania como huerfanita con Francia, nada más ahí, ¿verdad? Ayudándolo a ver en qué. Y ya Alemania no puede subsidiar la economía de España, Portugal, Grecia e Italia. Entonces, y se encuentra Europa en un punto en el que el mundo no se ha dado cuenta. Y escuchen esto: por cada europeo que nacen 7 musulmanes en Europa. Los musulmanes se reproducen como conejas, perdón. En otras palabras, Europa, de acuerdo a las estadísticas, en 12 años es un continente musulmán. Porque los europeos ya no se quieren reproducir, ya no tienen hijos. Es un continente, son sociedades de la tercera edad ya. Ya no hay niños en los europeos, ya no se quieren reproducir. Entonces se va a convertir en esto, y es el caldo de cultivo ideal para que surja el personaje que la Biblia profetizó hace más de 2000 años, que se llama la bestia y que se le conoce como el anticristo.
El anticristo ya nació en algún lado del mundo, está a punto de surgir, y Europa es el caldo de cultivo y el Medio Oriente para unirlos a los dos, porque esta es la forma como el anticristo surgirá como el gobernante mundial, uniendo el Medio Oriente con Europa en un tratado de paz por 7 años que él va a violar, pero ya no vamos a seguir con más profecías. Muy bien, sé vigilante, abramos los ojos. Hombres, abre los ojos con las mujeres que nos rodean. Abre los ojos con tus secretarias. Abre los ojos cuando vas de vacaciones. Mantengamos vigilantes con las películas que estamos viendo en Netflix, en videos, en la televisión, en el cine. Mantengámonos como soldados, atalayas, vigilantes, y acostumbrémonos y disciplinemos nuestra vida interior para cerrar los ojos en las situaciones o en las condiciones en las que yo sé que estoy viendo una mujer que me va a afectar mi matrimonio.